La Iglesia Cristiana, el amor que prevalece, le invita a escuchar la siguiente enseñanza que edificará su vida. Pues este mes el Señor nos quiere llevar a conocer el poder de su nombre. El poder de su nombre. El poder del nombre ¿de quién? De Jesús. Amén. El poder del nombre de Jesús. Hay poder. Y hoy vamos a conocer ese poder. Amén. Pero antes que eso, como cristianos, sabemos que para Dios el nombre de las personas tiene mucha importancia. ¿Sabía usted que en lo natural usted fue bautizado, tal vez en su iglesia tradicional, o le fue otorgado o puesto un nombre en lo natural? Por eso es que hoy podemos dirigirnos con un nombre propio, se llama, ¿cierto? Entonces yo puedo decir la señora Miriam, porque ese fue el nombre que sus padres en su momento de nacimiento eligieron para la señora Miriam. Los papás, o en lo natural, o los habitantes o los seres humanos en lo natural, escogemos los nombres por diferentes características. Generalmente los escogemos porque alguien de la familia tuvo o tiene ese nombre, ¿sí? En memoria de un ser querido que a lo mejor ya no los acompaña en ese momento. Pero o puede ser, por ejemplo, porque queremos conservar la tradición de los nombres de nuestros padres. Entonces uno generalmente al primero o al segundo hijo le coloca el nombre o de la mamá o de la abuelita, ¿cierto? Porque uno quiere como recordar esos dos seres maravillosos que han sido para nuestra vida, y uno quiere seguir pronunciando el nombre y sentir que están cerca de nosotros. Estoy hablando de lo natural. También podemos estar en lo natural colocando el nombre porque sencillamente es de moda. No, es que este es el año de los Sebastián. Hubo una época de los Sebastián. Entonces todos, el que nacía le poníamos Sebastián porque ese era el nombre de moda, ¿cierto? Eso es lo natural. También hay otra manera de elegir los nombres, y es colocando el junior, el nombre del papá. Entonces uno dice, bueno, si me nació varón, entonces al primer hijo le voy a poner el nombre de mi esposo para conservar la tradición. Entonces ya lo curioso, no se le llama por el nombre, sino se le dice junior, ¿sí? Junior, para no volver a pronunciar el mismo nombre. Entonces uno, junior, o sea, pequeño o menor o hijo, ¿sí? Entonces, fíjate que hay muchas maneras de escoger el nombre, pero eso es en lo natural. Nunca nos hemos preguntado ¿qué hay de lo sobrenatural? ¿Sí? ¿Qué hay de lo sobrenatural en los nombres? ¿Sí? Recordando, fuimos engendrados uno por uno, y Dios nos dio a cada uno algo especial. O sea, particularidades que muy seguramente vienen en los genes que nos hacen heredar de nuestros padres, pero con una identidad propia. Porque por más que la niña o el niño tenga tanto de la mamá como del papá, ella tiene también su propia identidad dada por nuestro Señor. Por eso nunca una persona es igual a otra. Por más de que sea el hijo preferido, por más de que camine igual, hable igual, es que es igualito al papá, es que mírenlo, tiene los mismos ojos, es que miren las mismas manos. A mí me causa curiosidad cuando un bebé nace, que nosotros podamos encontrarle un parecido a alguien de la familia, cuando los bebés, si tú los miras recién nacidos, todos son iguales. O sea, los bebitos todos son igualitos. Es más, ya desde las ecografías tridimensionales ya estamos diciendo, ay, mire la misma nariz de la mamá. Y yo, a ver, la misma nariz de la mamá, ¿a dónde? ¿Sí? Pero es tanto el amor que uno tiene por esos seres tan maravillosos que el Señor le da a uno, que uno siempre quiere encontrarle un parecido, ¿cierto? Y generalmente cuando nacen es tanto el instinto de padre, madre, tío, tía, abuelo, abuela, que tú empiezas a buscarle el parecido como sea. Pero es que mírele la uña del dedo chiquito, esa sí es idéntica a mí, es que es la única que sacó. La única que sacó de mí es la del dedo chiquito, las demás sí son del papá, ¿sí? Entonces uno a veces sale con unas cosas, pero bueno, eso es en lo natural y eso está bien, porque Dios nos ha dado primero el privilegio de traer hijos al mundo, segundo el poder verlos nacer, tercero el poder colocar un nombre para que en ellos haya una identidad, ¿cierto? Pero hay algo más especial, más allá. Y yo no dudo, por ejemplo, que Dios nos ha asignado un nombre que por alguna razón Él ya tenía predestinado para nosotros, ¿sí? Bueno, si nos pusiéramos a mirar, ay, pero es que
yo ahora tengo 13 años y a mí no me gusta que me nombren, por ejemplo, mi nombre, para quien no lo conoce y se puede reír con tranquilidad, mi nombre es Liliana del Rocío. O sea, yo tengo un nombre larguísimo, a mí me parecía terrible. Cuando yo llegaba al colegio y ¿cuál es su nombre? Cada uno se presenta. No, terrible, todo el mundo se va a reír de mí. No era porque fuera feo, sino largo, me parecía muy largo el nombre. Entonces Liliana del Rocío, Jiménez, Roballo, ¿a qué horas terminaba de decir todo ese nombre? Entonces uno generalmente no está conforme, ¿sí? Unos se sienten muy feliz y otros generalmente no están muy conformes con el nombre, ¿sí? Pero eso es en lo natural. Cuando pensamos en lo sobrenatural y encontramos que Dios nos engendró a cada uno con un propósito maravilloso, pues deberíamos estar pensando, bueno, ¿y cuál es el propósito del nombre que Dios nos puso? ¿Sí? En lo natural, porque sabes que en lo sobrenatural realmente hay un nombre para nosotros. Eso lo dice la palabra más adelante. Bueno, por alguna razón, pues no conocemos ese nombre, porque estamos ahorita en nuestra humanidad. Pero cuando estemos en lo eterno, va a haber un nombre para cada uno. Amén. Y es un nombre escogido que Él ya de antemano lo tiene para nosotros. En su santa palabra nos da indicios de cuán importante es para Él el nombre de sus hijos. Y vamos a recrear algunos. ¿Qué nos demuestra? Nos demuestra que el nombre que ha sido o que ya tiene el Señor previsto para nosotros es ese nombre que hace que podamos tener una relación de intimidad con Él. Amén. Por ejemplo, en la creación en Génesis, cuando tú vas a Génesis del 1 al 3, tú encuentras la historia de Adán y la historia de Eva, ¿sí? Y a nosotros conocemos la historia y sabemos que el primer hombre fue llamado Adán. Pero tal vez no sabemos por qué se le fue asignado ese nombre. Yo quise como retomar un poco el tema y quise ahondar un poco y entender y busqué lo siguiente. Adán fue y sigue siendo primero el único, el primero, amén. Él fue el primero, ¿cierto? El primer ser creado. El nombre que Dios le asignó proviene del hebreo Adam, ¿sí? Proviene del hebreo Adam. ¿Pero qué significa? Significa hombre. O sea, Adán en su significado en hebreo significa hombre, ¿sí? Pero no solo eso, significa hombre rojizo. Hombre rojizo, o sea, sangre. Relación, hombre rojizo, sangre. Sangre de mi sangre, dice el Señor, amén. Hombre rojizo, sangre. También significa bien hecho, hecho de tierra, hecho de tierra, hombre de la tierra, hecho de tierra, hombre de la tierra, hecho de tierra roja. Amén. Mira todo el significado, por ejemplo, de ese nombre en hebreo. Pero cuando usted profundiza un poquito, cuando usted que conoce más de la palabra, cuando usted ha estado tan juicioso viniendo a escuchar y entendiendo y descubriendo todo ese poder que hay en la palabra de Dios, usted puede ir más allá y decir, wow, hecho de tierra. ¿Cómo hizo Dios al hombre? ¿Quién lo recuerda? Sí, pero ¿con qué? De barro. Entonces mira el significado, hecho de tierra. Lo labró de la tierra, lo elaboró con tierra. Entonces mira el significado. Pero también habla de tierra roja. O sea, habla de la sangre, del porvenir, de lo que vendría después, de la importancia de la sangre del ser humano. Pero el ser humano sobrenatural, o sea, el 100% hombre y el 100% Dios, que un día vendría a esta tierra a caminar con un propósito definido. Entonces va uno como entendiendo que desde antes de la creación del mundo ya todo estaba previsto, ya Dios venía uniendo un cabo con otro, ya Él tenía todo listo para nosotros. Este nombre hace alusión al origen de su propietario. ¿Quién es el propietario? Dios. Hace alusión a Dios, ¿sí? Quien según un relato que encontré bíblico fue formado por Dios mismo, porque Él fue el que lo formó. Amén. Entonces, ¿cómo lo formó? Del polvo de la tierra. Y entonces vemos la singularidad de la creación del hombre en las manos de un Dios todopoderoso.
ese que puede hacer las cosas sobrenaturalmente. Amén. ¿Alguno de ustedes ha intentado hacer un hombre con barro? A lo mejor sí. En el colegio nos ponían con la greda, ¿no? Entonces nos pedían la greda para que hiciéramos matachitos, que llaman matachitos, y unas figuritas, y el otro trataba de hacer el busto, ¿no? El busto es cuando usted quiere hacerse a sí mismo o hacer el reflejo de otra persona ahí. Pero ¿alguno de ellos pudo hablarle? ¿No? ¿A nadie le habló el muñequito que hizo? ¿No? Pues quiero contarte que solo el Dios Todopoderoso pudo crearnos a nosotros del barro y soplar aliento de vida para hoy tener el privilegio de estar aquí. Amén. Entonces comienzas tú a entender lo maravilloso, pero no solo eso, también creó a Eva, porque es que no solo fue Adán. Ajá. Así que los hombres, sí, muy rico, el primer hombre, maravilloso, pero quiero recordarles lo que Dios dijo desde arriba cuando vio a Adán más encartado que nada. ¿Sí? ¿Qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Yo creo que hizo así. No. Haré una mujer para él. Amén. Entonces venimos las hermosas princesas, porque Dios sabía que las mujeres deberíamos estar ahí, o si no el caos total. Entonces viene Eva, y cuando Dios dijo que no es bueno que este hombre esté solo, creó la mujer, quien, como sabemos, su origen está ¿de dónde? Del mismo cuerpo del hombre. Así que la felicidad se nos acabó. No. Es entender la importancia de la unidad que el Señor quiere que tengamos. ¿Sí ves? Hay una unidad. Tenemos que mantener en unidad. Y nosotras las mujeres tenemos que entender que fuimos hechas ¿de qué? No, las mujeres del hombre. O sea, de una costilla del hombre. O sea, formamos parte de, ¿sí? Pero vamos más adelante con el significado. Su origen está en el mismo cuerpo del hombre, pero fue destinada a llevar en su seno la misma vida de su descendencia. Amén. Destinadas a llevar la misma vida. Fuimos creadas para ser multiplicadoras. Nuestro vientre es un vientre que genera vida. Amén. ¿Usted no se siente feliz por eso? Claro, ¿sí? Y los que no han tenido, las que no han tenido hijos, siéntanse privilegiadas, porque ese vientre está siendo amado y está siendo labrado por el Rey de Reyes para que ustedes puedan dar vida. Amén. Entonces resulta que fuimos destinadas para llevar en nuestro seno la misma vida de todos los descendientes. Por eso su nombre Eva en hebreo, que es Havva, significa madre de los vivientes. Madre de los vivientes, dadora de vida, dadora de vida. Eso es un significado. Nosotras las mujeres somos dadoras de vida. La semilla nos ha sido sembrada y nosotras somos dadoras de vida. Eso es un privilegio grandísimo. Siéntase muy, pero muy amada por Dios hoy. Siéntase muy, pero muy privilegiada. Cada vez que sus hijos le saquen una cana, usted se siente muy, pero muy privilegiada, porque dice, vale la pena esta y esta y esta y toda esta que se nos va a volver, ¿sí? Porque ellos son maravillosos y nosotros somos dadoras de vida. Amén. Entonces encontramos estos dos ejemplos y empezamos a ver cómo Dios tenía labrado algo especial con los nombres. El nombre tenía tanta importancia en el Antiguo Testamento, ya que revelaba parte de la misión que cada uno iba a tener. Cada uno iba a tener en la vida una misión. Y el nombre en ese entonces tenía un significado muy especial de parte de Dios. Él ya tenía previsto lo que venía para cada uno de ellos. Igual pasa con nuestras vidas. Por eso en ese entonces hubo incertidumbre de quién sería el tan anhelado Mesías. ¿Quién iba a ser? Y cuando vamos a la palabra, en Jueces 13:17, dice lo siguiente: entonces dijo al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y entonces la palabra nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Jueces 13:17. Pero en Génesis
32:29, en Génesis 32:29 dice: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Declárame ahora tu nombre. De alguna manera estaban en la búsqueda de una identidad. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cuál es el nombre? Porque necesitábamos escuchar el nombre para saber quién era. Había un lazo de identidad, había un lazo de genealogía que había que descubrir. Amén. En Éxodo 3:13 dice: si ellos me preguntaren cuál es su nombre, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿yo qué les contestaré? Fíjate que había incertidumbre. Necesitaban saber cuál iba a ser el nombre del tan anhelado Mesías. Amén. Cuando tú vas a Proverbios 34, dice: ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? O sea, ¿cuál es el nombre? ¿Pero cómo se llamará? ¿Pero quién es el Mesías? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? O sea, Mesías era como el anuncio del quien vendría, pero él debería tener un nombre, ¿cierto? ¿Cuál es su nombre? Queremos saber cuál va a ser su nombre. Y en Isaías 52:6 vemos: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por cuanto mi pueblo sabrá mi nombre. Ahora sí, vaya conmigo, todos conmigo, en Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, o sea, lo máximo. Amén. Y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. O sea, hay un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Sobre todos los demás nombres había un nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, ¿dónde? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, para la gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. Amén. Cuando nos detenemos en este versículo, encontramos el nombre que se le dio al Mesías. Primer nombre. Amén. Y entonces vemos el siguiente nombre. ¿Cuál usted puede determinar el primer nombre ahí? Jesús. Jesús es el primer nombre otorgado al Mesías en el Nuevo Testamento. Vaya conmigo a Mateo 1:1, pero no pierda Filipenses. Dice, ¿está conmigo? Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Quién dijo esto? El ángel. ¿A quién se lo dijo? A María, a quien escogió para que en su vientre se gestara el tan maravilloso Mesías, a quien ella dará luz y le llamará su nombre Jesús. ¿El nombre lo escogió María y José? No lo escogió. ¿Quién lo escogió? Dios lo escogió para él. Amén. O sea, esta era una bendición otorgada con un nombre propio definido por el mismo Dios. Amén. Entonces, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Continuemos. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Un nombre, un propósito. Amén. Un nombre, un propósito. ¿Sabes tú que el Señor tiene un nombre y un propósito para contigo? Amén. Tu nombre en lo natural es simplemente el otorgado por tus padres, pero Él nos ha dado un nombre y un propósito. Amén. Siéntase usted maravillosamente bendecido. Dice, pero ¿qué significa Jesús realmente? ¿Cuál es el significado? Cuando vemos la primera parte del versículo, en la versión que leímos,
Dice acerca del nombre de Jesús y dice, Jesús es el equivalente en el griego del nombre hebreo Josué. Tú lo encuentras en Números 13:16, si quieres ir para que lo confirmes. En el hebreo, el nombre de Jesús significa Josué, Josué, el cual significa Jehová el Salvador. Jehová el Salvador. Y usted vaya pensando la importancia ahorita de quien no ha tenido su hijo, el valor tan grande de los significados que Dios le daba a estos nombres, para que usted elija un nombre guiada por el Espíritu y no por la moda, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo acá, el hebreo de Josué significa Jehová el Salvador o la salvación de Jehová, ¿sí? Por tanto, Jesús no solo era un hombre con un nombre, sino era un hombre con un nombre que tenía un propósito. Un hombre con propósito, Jehová el Salvador o la salvación a Jehová. Amén, de Jehová, perdón, la salvación de Jehová. Entonces mira ese nombre tan maravilloso, un nombre con un significado espectacular. Entonces, aquí podemos entender que solo Jehová, solo Jesús traería la salvación. Ese sería el propósito del nombre que le había asignado su Padre Celestial, el Dios Todopoderoso. Había un propósito. Así que Jesucristo es, ¿quién? Nuestro Salvador. Amén. Jesús, el Salvador. Jesús, el Salvador. Él es nuestro Salvador. Jesús significa Jehová el Salvador. ¿Y Jehová quién es? Jehová es el mismo Dios eterno. Jehová es el mismo Dios eterno. Y Jesús es Jehová el Salvador. ¿Encuentra usted la relación del Padre con el Hijo? Amén. El mismo Dios con un propósito específico. El mismo Dios revelado en un hombre que vendría con un propósito específico, que era salvarnos del pecado. Amén. Entonces empezamos a encontrar la relación del nombre y encontramos que si significa Jehová el Salvador y Jehová es el mismo Dios eterno, Él existirá para siempre y la salvación es el regalo para nuestras vidas. Amén. Entonces Jesús, Jehová mismo, quien vino a ser hombre para ser nuestro Salvador, ¿sí? Él, solamente Jesús, solamente Él puede salvar. Solo Jesús puede salvar. Amén. Usted tiene que tener claro y argumentar esto para cuando usted se vea rodeada de personas que le dicen, no, es que yo soy devota. No, es que yo soy devota. Es que yo soy devota. El único que tiene la potestad para salvar se llama Jesús. Amén. Y fue dado por el mismo Dios, porque Jehová el Salvador es el mismo Jehová Dios Todopoderoso, Padre e Hijo, único para salvar. Amén. Usted ya tiene un argumento y no es un argumento dado por usted, es dado por el Señor. Entonces usted va al versículo que tiene que memorizarlo para que usted diga, ah, sí, venga conmigo, yo le demuestro en Filipenses 2 de que el mismo Dios, Jehová, Jesús es el Salvador, el único que tiene el poder para salvar. Amén. Solamente Jesús nos puede salvar del pecado, mi hermano. Solamente Jesús. Solamente Jesús nos puede salvar del juicio de Dios. Solamente Jesús nos puede salvar, o nos salvó ya, de Satanás. Él es el que nos mantiene lejos de la iniquidad. Él es el que un día fue a la cruz y murió por ti, por mí. ¿Sabes para qué? Para hacernos libres. Amén. Entonces, cada vez, en la actualidad, mi hermano, Jesús es nuestro Josué. Él es nuestro Josué, ¿sí? Jesús es nuestro Josué, quien nos introduce en el reposo. ¿Qué hizo Josué? ¿Qué hizo Josué?
Él llevó al pueblo, ¿a dónde? A la tierra prometida. Dios había prometido una tierra para los israelitas. Moisés salió con el pueblo, pero Moisés no entró a la tierra prometida. Pero Josué fue el elegido para que lo llevara al reposo del Señor. Josué es nuestro guía para llegar al reposo del Señor. Josué es quien nos introduce en el reposo. Cada vez que invocamos el nombre de Jesús, mi hermano, somos completamente salvos de muchas cosas que nos preocupan, y somos introducidos al verdadero reposo de nuestro Rey de Reyes, de nuestro Salvador. No olvide el primer nombre, Jesús. Disciérnado sobre ese nombre. Entienda el poder de la salvación a través de Jesús. Entienda el regalo que nos dio el Señor a través de ese nombre poderoso, el poder de su nombre. Amén. Revisemos el segundo nombre, Emmanuel. Vaya conmigo a Mateo 1:23. Menciona el otro nombre en el Nuevo Testamento. Amén. ¿Está conmigo? Dice: he aquí, una virgen estará encinta y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Qué nombre tan lindo. A mí me encanta ese nombre. Mire, le voy a decir, usted sabe qué significa Emmanuel. Significa Dios con nosotros. Wow. Dios con nosotros. Emmanuel. En este versículo podemos ver el significado del nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. En la segunda parte del versículo, el Dios con nosotros, también nos dice esto: Jesús fue el nombre que Dios le dio, mientras que Emmanuel, que significa Dios con nosotros, fue como los hombres le llamaron. Dios nos dio a Jesús y los hombres le llamaron Emmanuel. ¿Por qué? Porque era Dios con nosotros. El Salvador Jesús en medio de nosotros. O sea, el mismo Dios con nosotros. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Fue como los hombres lo llamaron. Él es Dios y también es el Dios encarnado para morar entre nosotros. Para morar entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, el Salvador. Amén. Mira el significado. Vino a salvarnos para morar entre nosotros. Amén. Emmanuel. Qué cosa más hermosa. Bueno, y entonces el Dios encarnado que mora entre nosotros. Vaya conmigo a Juan 1:14. Juan 1:14, para que usted esté completamente seguro que lo que la pastora está diciendo es verdad. Y el verbo fue hecho carne. ¿Y qué hizo? Y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? Fue hecho carne, o sea, hombre, y habitó entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Él no solo es Dios, sino es Dios con nosotros. Él no solo es el Dios todopoderoso, sino Él es el Dios que está con nosotros. ¿Con quién está usted? Está con Jesús, con Emmanuel, está con nosotros. Él vive con nosotros. Amén. Que Dios, mi hermano, habite entre nosotros y con nosotros, eso es algo maravilloso. Porque usted se siente seguro, usted se siente protegido, usted se siente libre, usted se siente tranquilo y usted entra en el reposo del que está con nosotros. Amén. Usted tiene que aprender a discernir la importancia del nombre de Jesús. ¿Sí? El por qué le fue otorgado estos nombres, porque hay un significado especial en el nombre. Entonces, que Dios habite entre nosotros y con nosotros es algo maravilloso, es algo tremendo. Antes de venir al mundo, 100% hombre, 100% Dios, ¿sí recuerdan? ¿Sí? Jesús, Dios, ya estaba habitando, pero en los cielos. Amén. De una manera como la luz inaccesible,
era inaccesible, todavía no se sabía, todavía no se conocía, ¿sí? Pero cuando Él vino y se hizo 100% carne y habitó entre nosotros, entendimos el propósito para el cual Dios le había traído. O sea, se había revelado para nosotros. Amén. Tenía un propósito. Sin embargo, como hombre en la tierra, el Señor Jesús, o sea, el Dios mismo, era tangible, era accesible. Hoy el salmista decía, y la mujer del flujo de sangre. En ese entonces, 100% hombre, caminó entre nosotros, o sea, Jesús con nosotros. Él venía y ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. Amén. La fe. Era tangible Jesús. Era el Jesús, era el Mesías, era el Emanuel, pero que venía con un propósito. Amén. Entonces, era tangible. Ciertamente Él era Emanuel. Ciertamente Él era el Dios con nosotros. Amén. En Mateo 28:20, mi hermano, vaya conmigo. Hoy vamos a estudiar bien la Biblia para que usted pueda relacionarse en esa identidad del poder del nombre de Jesús. Cuando usted va a Mateo 28:20, dice, después de su muerte y su resurrección, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Jesús? Él alentó a sus discípulos diciéndoles, he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuántos? Todos los días, mi hermano. Yo quiero que usted entienda y discierna lo que el Señor le está diciendo hoy. Si usted se ha levantado estos días de la semana sintiéndose solo o sintiéndose sola, usted recuerde lo que el Señor le está diciendo hoy. Él le está diciendo hoy, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Si Él está contigo, ¿quién contra ti, mi hermano? No importa lo que esté sucediendo, no importa quién quiera venir a robarte la paz, no importa la circunstancia que afuera te quiera atacar. Él dice a través de su palabra, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, y termina diciendo, y hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Cuántos días te vas a sentir sola? Nunca. ¿Cuántos días te vas a sentir solo? No te sientas solo, porque Él está contigo hasta el fin del mundo. Que tú no quieras sentir que Él está contigo es diferente, pero Él dijo que está contigo, amén. Y Él no es hijo de hombre para que mienta. Él es el Hijo del Dios Todopoderoso, mi hermano, amén. Entonces el Señor dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para quién es esta palabra? Estas palabras son para nosotros, para los creyentes, para aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro único, verdadero y suficiente Salvador. Si usted no le ha recibido, mi hermano, hoy es un maravilloso día para hacerlo. Hoy es un maravilloso día para que Jesús entre a su vida, para que usted abra su corazón y para que usted le diga hoy, Señor, heme aquí estoy, Padre. Necesito que entres a mi vida, Señor. Necesito que te sientes en el trono de mi corazón. Necesito que tomes el control. Necesito el Salvador en mí. Necesito a Jesús, a Dios conmigo. Ese que me dice en Mateo 28 que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Te necesito, Señor. Estas palabras es para nosotros. Esta palabra es para que usted comience a tener fe. Esta palabra es para que usted comience a tener confianza en el Dios Todopoderoso. Ese que dice que está con nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, entonces, Emanuel, quien es Dios con nosotros, en su resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante que ahora vive, ¿dónde? Dentro de nosotros. Jesús el Salvador, Emanuel, Dios con nosotros, el Espíritu vivificante, Dios dentro de nosotros. Amén. ¡Qué hermosura! Tú miras el significado, estás cubierto
por fuera, estás cubierto por dentro, estás cubierto por tu alrededor. El Señor está contigo. ¿Quién contra ti, mi hermano? Nadie está contra ti. Tú tienes que entender lo que Dios quiere hoy para ti. Él quiere que tú disciernas en el poder de su nombre, Jesús, en el poder del nombre de su Hijo, que es el mismo Dios y el mismo Espíritu Santo de Dios, que te ha sido dado, que te ha sido otorgado, porque el nombre tiene poder. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Y entonces dice aquí: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por favor, llévese esto hoy. Señor, tú estás conmigo hoy y todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por esto. El Espíritu vivificante que vive ahora en mí es el Espíritu Santo, por lo cual yo me convierto en la morada del Dios Todopoderoso. A través de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, y el Espíritu vivificante dentro de nosotros. Mi hermano, usted no tiene queja, usted no tiene manera de excusarse y de decir que usted está solo. Pastora, es que yo hay días que me siento sola, me siento perdida o me siento perdido, me siento confundida o me siento confundido. No, usted entienda el valor del nombre de Jesús. Usted entienda el valor del sacrificio en la cruz del Calvario. Usted entienda que hay un Espíritu vivificante que vive en usted, que mora en usted, ¿sí? Y que dice que estará con usted hoy y siempre y hasta el fin del mundo. Amén. Debido a que Él vive en nosotros cada día, tú tienes que experimentar a Dios todos los días contigo, en todo tiempo. En todo tiempo. Cuando te sientas triste, recuerda que Él está contigo. Él dice: yo voy contigo, yo voy de la mano contigo. Amén. Y tú te sientas o te levantas y te sientes de la mano de Él y vas con Él. Mira, cuando un niño tiene miedo, cuando tus hijos pequeños tienen miedo, ¿a quién buscan? Buscan a papá, ¿cierto? Ellos van y buscan a papá o a mamá. Pero si tú y yo, que somos adultos, no tenemos la convicción de Emmanuel con nosotros, o sea, Jehová, Dios con nosotros, amén, Jesús con nosotros y el Espíritu vivificante dentro de nosotros, es muy difícil darle la seguridad a nuestros pequeños, amén. Entonces, experimentar a Dios con nosotros todo el tiempo es el más grande privilegio que podemos tener. A donde tú vayas, el Señor irá contigo, amén. ¿Usted entiende esto? A donde tú vayas, el Señor Jesucristo irá contigo. O sea que tú no sales solo, tú vas acompañado. El Espíritu Santo de Dios está dentro de ti. Nunca lo olvides. Y recuerda algo: si tú y yo somos la morada del Espíritu, cuando hablamos de morada, hablamos de lugar. Y no hay nada más desagradable que llegar a un lugar que esté contaminado, sucio, ¿cierto? Desorganizado. ¿O no te ha pasado? Que llegues a un lugar a hacer una visita y todo tirado y todo huele a maluco. ¿A qué voy? Si tú te preocupas en lo natural por tener la casa limpia para cuando llegue el hombre de la casa, imagínate cuando el Espíritu Santo entra a tu vida y cuando encuentra tu corazón contaminado con ira, con rabia, con dolor, con resentimiento. ¿Tú crees que a Él le agrada entrar a morar en ese corazón, en ese cuerpo, en esa alma y en ese espíritu? Mi hermano, entonces, como somos seres también carnales, ¿cierto? Y hay unas emociones que a veces nos quieren ganar. Tú tienes que recordar el poder del nombre de Jesús cada vez que las emociones quieren venir a tomar el control. Y quieres enfurecerte y quieres tirarlo todo y quieres acabar con todo y sientes rabia y la rabia te lleva a tener dolor y casi que lloras, pero no lloro porque estoy orgullosa o porque estoy orgulloso. Mi hermano, ahí tienes que acordarte lo que Jesús te dijo, la promesa que Él te dio: y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tú te acuerdas de eso y le dices: Señor, tengo mucha rabia. Señor, estoy muy enojada. Señor, estoy muy enojado. Señor, estoy que exploto en lo natural. Necesito que me intervengas en este momento. Por favor, Espíritu Santo de Dios, necesito que llenes todos los vacíos de mi corazón. Dame consuelo, Señor, levántame. Padre, porque tú no estás solo. Tú tienes el Espíritu Santo de Dios en ti.
Acuérdate, tú le das cuentas al Señor por lo que haces. Él observa desde allá cuál es tu comportamiento como hijo de Dios, como creyente. No, es que me salí de los chiros, se me salió el no sé qué, porque ahora se me salió el tolimense, se me salió el bogotano, se me salió el santanderiano. No. Esa es tu naturaleza en lo natural, porque en lo sobrenatural tú eres ciudadano del cielo. Amén. La cédula tuya es del cielo, porque es mejor ser famoso en el cielo que en la tierra. Amén. Así que por favor, recuerde muy bien el poder del nombre de Jesús. Primer nombre, Jesús. ¿Qué significa? El Salvador. Segundo nombre, Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Tercer nombre, ¿cuál cree usted? Cristo. Hablamos de Jesús, hablamos de Cristo, porque hay un nombre que pronunciamos todo el tiempo, que es Jesucristo. Ese es el nombre compuesto, como el de la pastora, ¿cierto? Pero hay un significado en este nombre. El nombre Cristo, el cual es mencionado en Mateo 1:1. Vaya conmigo a Mateo 1:1. Mateo 1:1. ¿Qué dice Mateo? Rápidamente, Mateo 1:1, ¿qué dice? Jesucristo, hijo de David, por primera vez mencionado el nombre compuesto en el Nuevo Testamento. No habla de Jesús, ni habla de Cristo, habla de Jesucristo. Amén. Jesucristo, el cual es mencionado por primera vez. Esa es la palabra griega para el Mesías, que significa el ungido. El ungido. El ungido. ¿Qué significa ungido? ¿Quién recuerda? El escogido, el apartado, ¿cierto? El bendecido, el asignado. Es una cantidad de privilegios para el ungido. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, Él fue designado por Dios para llevar a cabo el propósito eterno. El elegido, el apartado, el escogido. Jesucristo, Cristo, apartado para un propósito. Amén. El Salvador con un propósito. El Salvador ungido para cumplir un propósito. Jesús el Salvador, Cristo el ungido, el Salvador ungido para cumplir un propósito. Amén. Entonces Él fue designado por Dios para cumplir este propósito eterno. Nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, es el único que ha sido comisionado por Dios para cumplir su voluntad en todo. En todo. Jesucristo fue designado para cumplir su voluntad en todo. ¿A través de qué? A través de la crucifixión. El propósito era ir a la cruz, pero no morir porque sí. ¿Por qué murió Él en esa cruz? Para llevar los pecados de la humanidad. ¿Quién es la humanidad, mi hermano? Nosotros somos esa humanidad, que éramos pecadores, porque ya no lo somos. ¿Por qué no lo somos? Porque le hemos recibido como nuestro único, verdadero y suficiente Salvador. Eso nos hace libres. Ese era el propósito de la crucifixión. Ese fue el propósito que Dios puso en Jesucristo en la cruz del Calvario. No solo eso, Él murió, pero resucitó al tercer día. O sea que hubo una resurrección. Cuando Jesús, tú y yo fuimos a esa muerte con Él, nuestro antiguo yo, nuestra conducta pecaminosa murió en la cruz del Calvario. Ya esa mujer que pecaba, esa mujer que era violenta, ese hombre que decía malas palabras, esa persona ya no está, murió en la cruz. Hay una resurrección para darnos una nueva vida, una nueva identidad, un nuevo nombre otorgado por Dios. Amén. Entonces hubo una crucifixión, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, todas, tu nueva naturaleza. Amén. Con nuevas y mejores promesas, una nueva historia que escribir, una nueva historia que contar. Por eso tú debes entender la importancia del nombre de Cristo, porque significa apartado, con un propósito que Él ya vino a cumplir. Amén. Y si Él ya lo cumplió, mi hermano, tú y yo ya somos libres de nuestro pasado.
Las cosas quedaron atrás. He aquí la nueva naturaleza, la nueva Liliana, esa que ya no tiene la conducta del viejo hombre, sino esa que hoy es una nueva mujer, con nuevas vestiduras, un nuevo corazón y un nuevo propósito, con nuevas y mejores promesas. Amén. Usted tiene que coger su identidad y entender el porqué de los nombres, el poder del nombre de Jesús. Amén. Entonces, mediante la crucifixión y la resurrección, pero también la ascensión y la segunda venida, son todos los legados que el nombre de Cristo trae a nuestras vidas, ungido para cumplir el propósito. Amén. Él es quien, digamos, o Él es de quien los profetas, valga la redundancia, profetizaron. De ese Cristo, de ese Dios todopoderoso a quien el pueblo de Dios esperaba. Ese Mesías del que tanto se anheló. Vaya conmigo a Isaías 61:1. En el Antiguo Testamento es una profecía del Cristo. Se habla del Cristo que iba a venir. Isaías 61:1 dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Dónde está el Espíritu de Jehová? Está sobre mí. Por cuanto me ha ungido Jehová. ¿Para qué? Para traer buenas nuevas a los afligidos. Amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, estaba sobre Cristo, por cuanto lo ungió para traer las buenas noticias a los afligidos. Amén. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los atados apertura a sus ojos. Mi hermano, nuestro Señor es aquel que trae las buenas nuevas de salvación a tu vida. Amén. El Señor Jesucristo es el que te quitó la venda de los ojos, esa que no te dejaba ver, esa que te ponía el obstáculo, que lo único que hacía era volverse la piedra de tropiezo, esa que solo andaba para el mismo lugar a pesar de la terquedad y a pesar de que las cosas no salían. Él vino y quitó esa venda. Él la quitó. Ahora tú tienes los ojos de Jesucristo, esos que pueden ver más allá de la circunstancia, ese que aunque tiene el problema aquí, Él puede mirar allá, a los brazos de papá, a los brazos de Jesús, a ese que te está diciendo: no tengas miedo, como le dijo a Pedro: camina sobre las aguas, ven a mí, mírame a mí nomás, no mires el agua, mírame a mí nomás, no mires el agua, mírame a mí nomás. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Y qué pasó? Se hundió. Jesús te está diciendo: mírame a mí, mírame a mí. Nuestro Señor es aquel que trae las buenas nuevas de salvación. Es el que sana nuestro corazón quebrantado. ¿Quién sana? Jesús sana. Él sana el corazón quebrantado. Él es el único que tiene el poder. Yo no puedo hacerlo. Yo traigo la palabra y te la recuerdo, porque la palabra fue escrita para ti y para mí. Y la palabra es la que tiene el poder. No soy yo la que tiene el poder, es la palabra de Jesucristo la que tiene el poder. Amén. Entonces, Él, su palabra, es aquel que trae buenas nuevas de salvación a nosotros. Es el que sana nuestro corazón, nos proclama la libertad y abre nuestros ojos. Necesitamos ojos abiertos a la tierra prometida, al propósito que Dios tiene para con nosotros. Y cuando recibimos a Cristo, Él llega a ser aquel en nosotros que lleva el propósito que Dios tiene. Porque no somos solas, es Él en nosotros, es la unidad, somos los dos. Es Él guiándome a través del Espíritu para cumplir el propósito para el cual fui predestinado en esta tierra. Amén. Hay un propósito aquí y hay uno eterno. Estamos aquí, vamos a cumplir el de aquí. Vamos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. Primer nombre, Jesús. Segundo nombre, Emanuel. Tercer nombre, Cristo. Cuarto nombre, la palabra.
la palabra. Otro nombre para el Señor Jesús es la palabra. Vaya conmigo a Juan 1 del 1 al 4. Ya lo habíamos visto. Juan 1 del 1 al 4. Hay una porción muy profunda en esa palabra. Hay unas versiones donde nos indica bien el significado de la palabra, porque dice, en el principio era el verbo, pero el verbo es la palabra. O sea, verbo, palabra. Amén. Verbo es ¿qué? Acción. Palabra es acción. Amén. Entonces reemplace la palabra verbo por palabra. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios. Y la palabra, ¿quién era? Era Dios. Entonces fíjate, vuelve conmigo. En el principio era la palabra. ¿Quién era la palabra? Jesús era la palabra, ¿cierto? En el principio era Jesús, que era la palabra. Pero la palabra, o sea, Jesús, estaba con Dios. Y Jesús, que es la palabra, era Dios. ¿Quién es Dios? Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, Él estaba en el principio con Dios. ¿Quién estaba en el principio? Jesús estaba en el principio. O sea que desde la creación del mundo, Jesús ya estaba predestinado. Era el mismo Dios. Amén. Hecho carne para cumplir un propósito, para salvarnos del pecado. ¿Sí ves la importancia del nombre de Jesús? Entonces, en el principio, Él ya estaba, era con Dios. Todas las cosas por medio de Él llegaron a existir. ¿Por medio de quién? De Jesús, o sea, del mismo Dios. Y sin Él, o sea, ¿sin quién? Sin Jesús, o sea, sin Dios, nada de cuanto existe hubiera podido llegar a su existencia. Amén. En Él, ¿quién? En Jesús, en Dios, estaba la vida. Amén. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo, Dios Todopoderoso, es la luz del mundo. Esa palabra me encanta, escríbala. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es nuestra luz. Es la lámpara que ilumina tu camino todos los días. Cuando los días están oscuros, yo le digo a mi hija, a veces hay circunstancias en su presión académica. Entonces yo le digo lo siguiente: mami, no todos los días son de colores, ¿sí? No de los que tú quieres. Hay días en que los colores son muy tenues, pero nunca olvides que la luz de Jesús trabaja en la oscuridad. Él es el que ilumina tu camino. No dejes que tus emociones te ganen, hija. Siempre mira la luz, que allá está la salida. Amén. Usted mire la luz. Usted no se deje apabullar porque el jefe llegó enojado, ni se deje apabullar porque hay circunstancias en el matrimonio. No se deje confundir porque hay hijos que se quieren levantar contra usted. Usted no se preocupe por la situación. Usted vaya a la luz y dile: Espíritu de Dios que vives dentro de mí, ilumina mi camino. Muéstrame hacia dónde me debo dirigir. Dame la palabra adecuada, el momento adecuado para llamarle la atención, o para hablar, o para dialogar, o para conciliar, porque tú eres la luz que ilumina mi vida en medio de la oscuridad. Amén. Entonces, la palabra en primera de Juan nos indica que el Señor, quien es la palabra, nos definió, nos explicó y expresó el amor de Dios hecho 100% carne. Amén. Él, la palabra, Jesús, nos definió, nos dio una identidad, ¿sí? Nos explicó y nos expresó el amor de Dios. Nos expresó al Dios mismo. Él nos declaró quién es el Dios Todopoderoso. Amén. Y no solo eso, mediante la palabra, mi hermano, toda la creación llegó a existir. Porque cuando usted va a Génesis dice: y en el principio era Dios. ¿Qué más? Y dijo, ¿qué dijo? Hágase la luz, y se hizo la luz. Hágase la palabra. La palabra se declaró y fue hecho. Amén. Y si Jesús es la palabra, y si Dios es la palabra, entonces la palabra tiene un poder que nos fue otorgado en la resurrección. Esa que nos da vida.
La palabra que sale de nuestra boca tiene que ser para dar vida. Tú no puedes sacar palabras para destruir, o sea, para matar las emociones de los demás, para matar los sentimientos, para matar el espíritu. No, tú tienes que vivificar, porque la palabra es vida, es Jesús, es el mismo Dios. Amén. Entonces, mi hermano, mediante la palabra toda la creación llegó a existir. En la palabra estaba la vida, y esta vida llegó a ser la luz de los hombres, que es Jesucristo. Jesús, Juan, en primera de Juan 1, en el versículo 14, dice: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Perdón, 1:4, ¿es cierto? 1:4 o 1:14. 1:14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra, ¿quién es? El Dios mismo. Él no permaneció en la eternidad, sino que salió de la eternidad para entrar en el tiempo perfecto, hacer carne para cumplir un propósito en un tiempo perfecto, para darnos vida, una nueva vida con nuevas y mejores promesas. Usted no puede vivir en el pasado. Usted y yo ya no podemos recuperar el tiempo, pero sí podemos entender la importancia de la palabra Cristo, Jesucristo, Dios todopoderoso y eterno, para que podamos determinar lo que va a ser nuestro futuro. Amén. Porque de la mano de Él, mi hermano, tú llegas a la tierra prometida, que es lo que Él ya asignó de antemano para ti, para mí. Él nos trajo para ser felices. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hemos creído que la felicidad gira alrededor de lo material, pero no. La felicidad gira alrededor de Él. Ese que dijo que estará contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, si la palabra es Dios mismo, y ya no permaneció Él en la eternidad, sino que Él vino acá y se hizo carne, es decir, se encarnó como un hombre, la palabra eterna, quien estaba con Dios, era Dios, y por medio de quien todas las cosas llegaron a existir, se vino y se unió con la humanidad. Se hizo carne. Él vino como el tabernáculo de Dios, o la morada de Dios en la tierra entre los hombres. Pero su habitación ahora somos nosotros. Así que mantenga limpia la habitación. Todos los días vaya al altar, limpie su corazón. Hoy el Señor nos recordaba en la Santa Cena: si estás a cuentas con alguien, mira, no sientas orgullo. Dios mira tu corazón. Si hay que decirle al otro, sin haber cometido el error: ¿sabes qué? Si en algo te ofendí, perdóname. Si usé una palabra inadecuada, lo siento. Si actué de la manera equivocada, lo siento. Mira, eso te limpia ante los ojos del Señor, te libera. No importa lo que el otro te conteste, no importa lo que la otra persona te diga, tú estás limpio ante los ojos del Rey. Amén. Entonces, como la palabra, Cristo declara quién es Dios. Él es el Dios eterno, no obstante, se hizo carne para ser un hombre. Él es nuestra vida y luz, y nosotros somos su morada. No olvidemos eso. Primera palabra, primer nombre de Jesucristo, Jesús. Segundo, Jesús el Salvador. Segundo, Emmanuel, Dios con nosotros. Tercero, Cristo, el ungido. Cuarto, la palabra de Dios. Amén. Y quinto, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Jesús también es el Cordero de Dios. Vaya conmigo a Juan 1:29. Cuando Juan el Bautista se encontraba bautizando a las personas en Betania, vio a Jesús que venía a él y le dijo, ¿qué le dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Qué palabra más hermosa. Porque cuando tú vas al campo y puedes ver, divisar con tus ojos al Cordero, Él te inspira ternura. El Cordero de Dios. Pero esto tiene una trascendencia tremenda, mi hermano. El Cordero de Dios es un título muy especial y dulce para aquellos quienes creemos en Jesucristo. En Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón.
En la época del Antiguo Testamento, para purificar los pecados, ¿qué se hacía? Se sacrificaba. ¿Qué se sacrificaba? Los corderitos. Los corderitos. ¿Por qué? Porque había una especificación en ellos de que eran gestores de vida, mansos, su carne era tierna, ¿cierto? Era el sacrificio del primogénito de los animales, ¿cierto? Había algo especial en todo esto. Entonces, la palabra cordero, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esto significa que para que Dios pudiera perdonar nuestros pecados, era necesario que alguien muriera. Era necesario. Ese alguien era el Cordero de Dios, precioso y sin mancha. Jesucristo, quien dio su vida para redimir a cada uno de los que estamos aquí. Usted tiene que entender, Él es el Cordero de Dios, ese Cordero precioso del que Él se desprendió para sacrificarlo por ti y por mí. Imagínate la importancia de esto. Jesús, como el Cordero de Dios, fue sacrificado en nuestro lugar. La condenación era para nosotros, pero Él lo hizo por nosotros. Cuán grande es el amor de Dios para entregar a su único Hijo como el Cordero inmolado para que tú y yo fuéramos libres de pecado. El Cordero de Dios fue sacrificado en nuestro lugar. Cuando vemos todo lo que Él pasó, mi hermano, ¿usted recuerda qué pasó mientras Él fue condenado y llevado a la cruz? Ese Cordero sin mancha, precioso, que lo único que tuvo fue rechazo, que fue golpeado, que fue escupido, que fue herido, que fue maldito, porque todos lanzaban malas palabras hacia Él. Ese, el Cordero de Dios, fue sacrificado por amor a ti. Dios entregó su regalo más precioso por ti. Yo quiero que tú entiendas el significado del nombre de Jesucristo, el poder de su palabra. Esto significa que para que Dios perdonara nuestros pecados era necesario que Jesús muriera. Cuando vemos todo esto que Él pasó, ese requisito que Él tuvo que vivir para que pudiéramos ser traídos nuevamente y reconciliados con Dios, porque estábamos apartados de Él por el pecado, estábamos lejos de Dios. Dice que cada uno cogió como oveja, ¿no? Y se apartó, pero solo Jesús cargó en Él el pecado de toda la humanidad para que nos reconciliara con Él. Amén. Entonces, cuando vemos esto, no podemos evitar adorarlo. No podemos evitar alabarlo. Mientras vemos más y más de lo maravilloso que hay en Él, estamos dispuestos, mi hermano, a prepararle más y más nuestro corazón y nuestro amor en la alabanza. Así que póngase sobre sus pies, mi hermano. Alábele en esta mañana, mi hermano. Alábele. Al ver nosotros los hombres, los nombres que mencionamos ahorita, mi hermano, podemos amarle. Le amamos como Jesús el Salvador, quien vino a darnos vida. Le amamos como Emmanuel, el Dios con nosotros. Llévese los nombres en su corazón. Podemos alabarle como Cristo hoy, el ungido, el Dios quien lleva a cabo el propósito para el cual fue traído. Podemos adorarle y alabarle como la palabra, en aquel que expresa de manera perfecta a Dios todo lo que necesitamos conocer. Y podemos darle gracias, ¿sabes? Porque Él fue el Cordero de Dios, sin mancha o defecto alguno, quien se sacrificó a sí mismo, mi hermano, para efectuar la redención por nuestros pecados.